Hola a todos, esta vez vamos a estar revisando una de las lecturas que hicimos este mes. Esta vez se trata del Manual de Instrucciones de Julio Cortázar. Julio Cortázar fue un escritor argentino que nació en 1914 y falleció en París en 1984. Es uno de los grandes escritores de la literatura latinoamericana. Participó en el boom latinoamericano, que fue un movimiento de literatura en el cual pues, latinoamericanos fueron quienes estaban al máximo de los discursos. Eran generalmente escritores que también estaban teniendo alguna relación política con sus países, sumidos en dictaduras, en partidos de comunismo, muy también como podríamos decir enterados de la realidad de sus países. Sus novelas, que tenían mucho de realismo mágico, de realismo político, también como de mucha imaginería y ficción, relataban también las realidades que estaban sucediendo en Latinoamérica en esas épocas. Este va a ser el primer capítulo de un libro de Julio Cortázar llamado Historias de Cronopios y Famas, que fue un libro que se publicó en 1962. Básicamente es una serie de instrucciones absurdas y cotidianas que el escritor escribe desde la ficción, por supuesto, sobre cosas como llorar, tener miedo, dar cuerda a un reloj, subir las escaleras. Van a ser como instrucciones de cosas básicas que generalmente no pensamos cómo hacemos o que no necesitamos instrucciones para hacer, pero que Julio Cortázar va desde el lenguaje, enseñarnos a teorizar o a pensar o a reflexionar sobre estas cosas cotidianas y automáticas que hacemos. Todas las cosas cotidianas tienen un proceso. Estos procesos se vuelven automáticos a la medida en la que olvidamos qué es lo que estamos haciendo y nuestros cuerpos saben automáticamente qué es lo que están haciendo. Hablamos, por ejemplo, de lavarnos los dientes, bañarnos, amarrarnos los zapatos. Son cosas cotidianas que todos aprendimos a hacer en algún momento, pero que no necesitamos leer instrucciones o recetas sobre cómo hacer. Lo damos por sentado. Son cosas que nuestro cuerpo aprendió a hacer natural y automáticamente y ahora solo las hacemos. Pero viene Julio Cortázar desde el humor y el absurdo a recordarnos que las cosas cotidianas también pueden pensarse, también son importantes, también pueden volverse arte y sobre todo que las cosas cotidianas también pueden participar del arte. En Instrucciones para llorar, que va a ser la primera instrucción que Julio Cortázar nos da, nos dice: dirija la imaginación a usted mismo, y nos declara que la duración media del llanto son aproximadamente 3 minutos. Por supuesto que el llanto no necesita una instrucción porque es algo que nuestros cuerpos hacen involuntariamente. Pero ¿qué pasa si pensamos y reflexionamos cómo es que lloramos? ¿Por qué es que lloramos? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando eso sucede? Si pudiéramos escribir algo más a la instrucción que dice Cortázar sobre el llanto, ¿qué escribiríamos? ¿Por qué sería importante pensar en el llanto? Luego tiene otras instrucciones como instrucciones para cantar, tiene otras instrucciones como ejemplos sobre la forma de tener miedo. Si se dan cuenta, son instrucciones humorísticas porque también tienen un poco de sarcasmo, un poco de ironía, porque el mismo Cortázar sabe que no sería necesario tener instrucciones para esto. Él desde el lenguaje, desde la literatura, desde la ficción, nos está diciendo: voy a darle una importancia a esto, un poco de humor, y voy a hacer que estas cosas tengan una reflexión atrás. En ejemplos sobre cómo tener miedo, él nos va a hacer una serie de microcuentos, básicamente ejemplos enumerados sobre cosas que nos podrían dar miedo, como la muerte, fantasmas. Estos se han dicho incluso que son los cuentos más cortos que se han escrito, porque cada uno de estos ejemplos es un cuento en sí mismo. Recordamos, por ejemplo, también la tradición de Augusto Monterroso, el escritor guatemalteco que escribió el cuento más corto, que todos conocemos como el del dinosaurio. Y cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. Pero aquí en este pequeño fragmento, Julio Cortázar nos va a dar otros pequeños microcuentos, como el de la página en blanco, como el de las horas del reloj, que se van a volver importantes para la literatura. Después
Después tenemos uno que podría parecernos más interesante como estudiantes de arte, que es entender 3 pinturas famosas. Instrucciones para entender 3 pinturas famosas. Y nos va a hablar del amor sagrado y el amor profano de Tiziano, que es una pintura de 1515. Luego nos va a hablar de la Dama del Unicornio de Rafael, que es una pintura de 1505. Y el retrato de Enrique VIII de Inglaterra, que es una pintura de Hans Holbein de 1537. Todas estas son pinturas del Renacimiento, entonces estamos hablando de que son retratos, sí, escenas mitológicas, ficticias, o en el caso del retrato, pues una escena real, de un retrato real de este funcionario de Inglaterra. Él va a ser muy crítico ante estas pinturas, va a ser básicamente un crítico muy juzgoso, nos va a decir que son malas pinturas, que están mal hechas. Y aquí es donde tendríamos nosotros que decidir si le creemos o no. Cortázar está haciendo un juicio de valor como crítico de arte positivo, es decir, está proponiendo con argumentos por qué es que estas pinturas no son buenas pinturas, o está usando el humor para decir que son malas pinturas porque son obras maestras del Renacimiento. Puede ser que incluso Cortázar nos esté invitando a que pensemos en estos errores que él enumera en las pinturas para nosotros considerar nuestra propia opinión sobre ellas. Lo que todo el mundo dice es que estas pinturas son obras maestras, son bellas, están hablando del tiempo del Renacimiento, están perfectamente ejecutadas. Pero ¿qué podría estar mal de estas pinturas o por qué podrían estar mal? Pues si hablamos, por ejemplo, de la Dama del Unicornio de Rafael, esa fue una pintura que incluso poco después fue atribuida a Rafael, porque tenía como una pintura encima que había sido hecha por otro pintor. Incluso en esta pintura la mujer está sosteniendo un unicornio, y este unicornio ni siquiera estaba en el cuadro cuando fue descubierto. Fue a través de un proceso de restauración en el que fueron quitando las capas de pintura que habían sido puestas por otra persona, no Rafael, para descubrir este unicornio. El unicornio es un símbolo de castidad para el Renacimiento. Entonces podríamos pensar que esta mujer que está retratada en esta pintura es una novia, y este retrato fue comisionado como un regalo de bodas, dado que ella está sosteniendo el unicornio como un símbolo de castidad, y que si en unos rayos X que se hicieron en otra de las restauraciones, se descubrió que Rafael había pintado abajo del unicornio un pequeño perro. Y los perros eran símbolos de fidelidad en el Renacimiento. Entonces también podríamos hablar de que esta figura definitivamente se trataba de una joven que iba a ser puesta en matrimonio. Pero a Cortázar no le importa nada de eso, no le importa la historia, la mujer, le importa ser crítico ante esta pintura. Y aquí es donde entraría nuestro juicio como lector para preguntarnos si es justo o si es cierto lo que Cortázar está explicando. Y pues, si se dan cuenta, toda esta colección de instrucciones es una colección bastante absurda. Son instrucciones que no tendrían por qué existir. No estamos abriendo, por ejemplo, algún mueble que tenemos que construir y leer dónde colocar los tornillos, qué placa va en qué lugar, qué tabla va a ir primero. No es tampoco un auto que tenemos que aprender a manejar. No es un electrodoméstico cuyas instrucciones tendríamos que leer antes de poder manejarlo. Son cosas cotidianas que todos hemos aprendido a hacer naturalmente cuando éramos niños, pero que Cortázar les está dando un valor diferente. Nos está diciendo, bueno, desde el arte es importante reflexionar sobre el mundo cotidiano. ¿Y por qué no hacerlo a través de la literatura? ¿Por qué no poner una instrucción poética, reflexionar poéticamente a través del lenguaje sobre algo que generalmente no teorizamos? Si ustedes hicieran una instrucción, ¿qué instrucción sería y qué propondrían ustedes como instrucción? Tal vez podría ser instrucciones para recibir una clase en Zoom, o instrucciones para salir una tarde a caminar, instrucciones para abrirle una puerta, instrucciones para trapear el piso. ¿Qué piensan ustedes que podría ser una actividad cotidiana que ustedes mismos realizan constantemente, que es natural a su vida cotidiana, tanto que ni siquiera reflexionan sobre ello? ¿Cuál podría ser esa actividad que ustedes pondrían como instrucción si pudieran agregarle una a este libro? Y eso es lo que yo quisiera saber. Muchas gracias.